Vamos a orar antes de comenzar. Padre Yahweh, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu presencia, Padre Yahweh, manifiesta sobre este lugar. Y te pedimos que seas tú tomando, Padre Yahweh, el control, Padre Yahweh, de este tiempo de enseñanza, de instrucción, en el que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, donde sea tu instrucción a cada uno de nosotros, que abras nuestros oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Habla, Padre Yahweh, a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Éxodo capítulo 27, y vemos que esta porción de la parashá se recibe el nombre de, se me fue el nombre, Tetzaveh, que significa, Tetzaveh significa, si uno puede mirar dentro, si dividiéramos parte de las palabras del hebreo, la palabra Tav, o con la que se describe la palabra Tev, que es de la letra Tav, la primera letra o el principio de la palabra significa como una ordenanza, es como tú. No es simplemente una ordenanza, sino es como tú, es como señalar o como un señalamiento de que hagas algo. Y la palabra sa es de donde se obtiene la misma palabra de raíz que significa mitzvah, es como una orden o una ordenanza. Lo que debo entender es que tú ordenas, lo que el Yahweh le estaba diciendo a Moisés. Vamos al capítulo 27, versículo 20. Éxodo capítulo 27, versículo 20 dice: y tú mandarás a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro de olivas, dice, machacadas, dice, para el alumbrado, dice, para que la lámpara, dice, arda continuamente. Entonces vemos que es como un señalamiento, una ordenanza en el cual Yahweh le está hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés: tú ordena o ordenarás a los hijos de Israel que preparen el aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para el alumbrado. No solamente era una orden para los sacerdotes, pero eran para aquellos que preparaban el aceite del tabernáculo, los que tenían las vestiduras, y que ordenó que se prepararan este tipo de cosas. Y esta es la manera en que Yahweh había ordenado a quién, a Moisés, para que ellos prepararan. Vemos que en el entonces capítulo 27 del versículo 20 vemos las instrucciones de hacer el aceite de oliva machacada para la menorá, y es un símbolo de lo que significa para cada uno de nosotros. Vemos que cada parte del tabernáculo tenía un simbolismo o tiene un simbolismo, de lo cual no solamente habla o tiene destellos de lo que es de la vida de Yeshua, pero que también hace referente a nuestras propias vidas o a lo que representa la vida de cada uno de nosotros. El olivo machacado era para el alumbrado, tenía un simbolismo que significaba para nosotros. ¿Y qué es lo que significa para Yeshua? Podemos entender que Él es nuestro ejemplo de mantener nuestra luz encendida diariamente. ¿Qué es lo que ocurría con el alumbrado o con la lámpara que tenía que ser encendida diariamente o continuamente? Para nosotros también nos habla de poder encender y mantener esa lámpara encendida diariamente o todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: diariamente debemos de mantener encendida esa lámpara en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos lo entendemos eso? Dice la palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sabes, constantemente tenemos que alimentarnos de la palabra de Yahweh para que esa llama siempre esté con una constante y que puede estar encendida en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, de mantener esa luz de la menorá encendida continuamente. En el capítulo 28 habla acerca de la vestidura de los sacerdotes, y es algo interesante. Los que vimos en los capítulos, o algo que pudimos mirar en los capítulos anteriores, dio instrucciones de las vestiduras del tabernáculo, y ahora describe las vestiduras de quién, del tabernáculo humano. O sea, si vemos, hay una similitud, un paralelismo. En el capítulo anterior dio la cobertura o el simbolismo de cómo debía ser construido el tabernáculo, pero una vez que el tabernáculo dio el orden de la manera en que debía ser establecido y dio las instrucciones cómo tenía que ser establecido el tabernáculo de Elohim, ahora está hablando acerca de las vestiduras de quién, de los sacerdotes, recordando y entendiendo que cada uno de nosotros somos el templo del Ruach, ¿quién? HaKodesh, donde la presencia de Elohim ahora habita en nosotros. Así como ese templo en lo natural tenía que tener sus propias vestiduras y debía estar forrado con cierto tipo de telas, lo mismo ahora habla para el cuerpo de los sacerdotes o para este cuerpo humano, que nos lo representa la vida de cada uno de nosotros, lo cual dice la palabra, dice: ¿o no saben que vuestros cuerpos son templo del Ruach HaKodesh? Y que ahora, así como ese tabernáculo tenía que estar vestido, ahora da las instrucciones de las vestiduras de ese tabernáculo, si lo podríamos llamar humano, donde ellos, los sacerdotes, también que tener cierto tipo de vestiduras.
y tenían que caminar en una santidad. La misma enseñanza o la misma palabra también nos habla para la vida de cada uno de nosotros. Como cuerpos del Ruach HaKodesh, debe de haber un tipo de santidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, cuanto lo entendemos. De eso es lo que debemos de estar cubiertos cada uno de nosotros, porque Él no puede morar donde hay impiedad, porque Él no puede morar donde hay pecado y muchas otras cosas. Dice, ¿o qué relación tienen las tinieblas con la luz? Ninguna relación hay entre las tinieblas y ¿quién? Y la luz. Antes bien la palabra nos dice que tenemos que aprender a hacer distinción entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. Que como cuerpos, que nuestras vidas son como ese cuerpo, que somos como del Ruach HaKodesh, debemos de caminar en un tipo de santidad también en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, si vemos, había un tabernáculo para que la presencia de Yahweh pudiera morar entre ellos. ¿Sabes? El hombre es restaurado, o el hombre necesita ser restaurado para que la presencia de Yahweh pueda morar ¿en quién? En nuestras vidas y en nuestros corazones. El propósito en el que Él estableció el tabernáculo era para que la presencia de Yahweh morara ¿dónde? En ese tabernáculo. Después vemos que ese tabernáculo ya no fue un tabernáculo movible, sino que ahora ese tabernáculo fue un tabernáculo físico que Salomón construyó. Y después, tiempo después, hay una transición, si tú le puedes llamar, donde es necesario que la vida del hombre sea restaurado para que estos cuerpos puedan ser como un tabernáculo donde Él pueda morar y reposar en nuestras vidas y en nuestros corazones, cuanto lo entendemos. Sabes, hay un canto que a veces cantábamos, dice, porque dice, en piedras, dice, en cuerpos humanos elegiste habitar. Dice, si bien tú y yo entendemos que la palabra dice que los cielos son el estrado de sus pies, dice, y que aún y los mismos cielos pueden contener la presencia del Padre, dice, pero Él deseó habitar en medio de ¿quién? En medio de nosotros. Y que cuando aquella presencia de Yahweh se manifestaba en aquel tabernáculo que era la Shekinah, ¿sabes dónde habitaba? Dentro del tabernáculo. Porque tal vez si hubiera habitado en medio del pueblo, hubiera sido esa misma gloria y hubiera destruido ¿a quién? Al pueblo. Pero más sin embargo esa gloria y esa presencia habitó ¿dónde? En el tabernáculo, donde era un lugar apartado y separado para que la presencia de Yahweh pudiera descender ¿dónde? Sobre qué lugar. ¿Cuántos decíamos que la presencia de Yahweh puede descender sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que necesitamos? Limpiar y purificar estos cuerpos para que la misma presencia de Yahweh pueda habitar y morar donde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y son cosas que tienen como un simbolismo, no solamente de las cosas naturales, sino que dice la palabra que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo es ¿quién? Es el Mesías. Cada una de las cosas en el Antiguo Testamento reflejaba algo hacia las cosas que venideras. Aún los sacrificios dentro del templo representaban el sacrificio que vendría a ser por medio de la obra redentora de ¿quién? De Yeshua para la vida de cada uno de nosotros. Ahora en el capítulo 29, nosotros de la misma manera, para que la presencia de Yahweh pueda habitar en nuestras vidas, primero se construye el modelo del tabernáculo celestial, con las cubiertas y con todo lo que delineaba, con todas las instrucciones, y después el sacerdote como un ejemplo para nosotros de cómo vivir una vida apartada y una vida separada. En el capítulo 29 nos dan las instrucciones del altar del incienso, el aceite de las vestiduras, el sacerdocio, y vemos que sería reflejado, o es reflejado si podíamos mirar el carácter de Elohim. ¿Sabes? Parte de lo que tú y yo, déjame pegar un poquito, dice los simbolismos para darnos a entender la importancia de que seamos santos para poder acercarnos de la presencia de Yahweh. ¿Sabes? Todas las instrucciones que hablaba para las instrucciones del incienso, el altar, las vestiduras, para el sacerdocio, era reflejado en el carácter de ¿quién? De Elohim. De usar estos simbolismos para darnos cuenta y poder entender la importancia de que podamos ser un pueblo santos para que tú y yo podamos acercarnos delante de la presencia de Yahweh. Dice la palabra vamos al libro de Primera de Pedro 1. Versículo 15. Dice, sino que así como aquel que nos llamó es santo, dice, así también vosotros, dice, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Di conmigo, así como Él es santo, así debemos de ser santos nosotros en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo? En algunas áreas, dice, en todas. Ahora, tal vez alguien puede decir, bueno, pastor, no somos perfectos.
Porque el único en el cual el único no se encontró pecado, ¿en quién fue? Fue en Yeshua. Mas sin embargo, tú y yo tenemos que entender que si tratamos o podemos de vivir en esa santidad en toda nuestra manera de vivir, sabes, cada día tú y yo tenemos que morir a diario a nuestras vidas, a nuestros placeres, a nuestros deseos, para tú y yo poderle servir ¿a quién? Para tú y yo poderle servir a Él. Pablo dice, no siendo que yo mismo, habiendo predicado a muchos, yo mismo sea ¿de quién? Descalificado. Ahora, si bien no podemos, somos santos por medio de la obra redentora ¿de quién? De Yeshua, y somos justos por medio de Él. Mas sí te podemos tratar de vivir en una santidad. Dice que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto, todos estaban destituidos de la gloria de Elohim, y todos entendemos esa parte. Mas también dice la misma palabra, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos ¿de quién? De toda nuestra maldad. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que venir delante de Él y confesar nuestras vidas y nuestros pecados delante de Él. En el libro de Isaías, creo que es el libro de Isaías, dice, ven, razonemos y pongámonos ¿a quién? A cuentas. ¿Qué es lo que el Padre decía? Que tú y yo vengamos y tengamos un acercamiento, pero en ese acercamiento que tú y yo tengamos poder venir en un arrepentimiento y en un teshuvá delante de la palabra, de poder volver nuestros caminos delante de ¿quién? Delante de Él. Dice, porque aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Dice, hijos míos, no nos engañemos. El que peca es del diablo. Yo no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice, porque para esto se manifestó. Mas, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Dice que una cosa es el pecar y otra cosa es practicar el pecado. Cuando una persona practica el pecado es que constantemente está cometiendo la misma falta, la misma infracción y cada vez y cada mes y cada vez necesita acercarse por lo mismo. Pero cuando tú y yo venimos, cuando Yeshua perdonaba y sanaba a los enfermos y a muchos de ellos les decía, anda mujer o anda ve y no peques más. ¿Qué es lo que el Padre hace cuando tú y yo venimos delante de los caminos de Él? Sí, Él nos perdona, pero ¿qué es lo que tú y yo deseamos? Una vez que Él nos perdona, que tú y yo cambiemos nuestras actitudes. No significa que no vayamos a pecar, pero tal vez ya no vamos a reincidir en el mismo pecado o en la misma infracción constantemente, porque la misma palabra en el libro de Judas dice, hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje o como una licencia para continuar que en el pecado. No es de esa manera. Tenemos la gracia de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos la gracia, dice que por gracia y por misericordia hemos sido salvos. Y para eso Él se manifestó, para que ahora ya no vivamos más de la misma manera, sino que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Y dice, y para esto nos predestinó desde antes, desde la fundación del mundo, para que anduviéramos en buenas obras. Si bien podemos entender que nadie es salvo por medio de ¿quién? De las obras, sino que es donde ¿quién? Es donde Elohim. No por obras somos salvos, pero las obras que tú y yo reflejamos y hacemos hablan de la salvación que tú y yo tenemos. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Cuántos entendemos? Porque nuestra vida debe de ser completamente diferente. No podemos seguir continuando en la misma situación o en el mismo pecado o en la misma infracción. Ahora, la importancia de que seamos santos es para que podamos acercarnos. ¿Por qué es importante que tú y yo seamos santos? Dice la palabra, porque sin santidad nadie le verá, o nadie puede acercarse delante de Él. Para que tú y yo podamos acercarnos delante de Él es necesario, dice, porque no hay otro camino, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de ¿quién? Si no es por medio de Yeshua. Pues de la única manera que tú y yo podemos acercarnos y tener una relación y una comunión con Él es por medio de ¿quién? Es por medio de Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Él es el único, dice, porque yo soy el único mediador entre Elohim y los hombres. Dice, porque yo soy la puerta, o sea, Él es la puerta. Y para poder entrar a esa puerta, tú y yo necesitamos a Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y nadie podía tener un acceso delante del Padre si no era por medio de Él. ¿Por qué en el Antiguo Testamento era necesaria la sangre de los animales? Dentro del altar que había, o dentro del incienso, dentro del lugar del sacrificio, en el lugar de expiación, estaba lo que era como una caja de más o menos de 7 pies de altura, y era de cierta longitud, y en cada una de las esquinas tenía unos cuernos.
Y sabes, en esos cuernos enredaban el cordero que iba a ser sacrificado. Y una vez que el cordero era tomado y era sacrificado, las partes del cordero eran levantadas y puestas sobre aquel lugar, para que una vez que el sacrificio era puesto sobre aquel lugar, fuera como un olor fragante que ascendía delante de la presencia de Yahweh. Lo mismo que Pablo dice que nuestros cuerpos sean como un sacrificio vivo delante de ¿quién? Delante de Elohim diariamente. Diariamente tú y yo tenemos que morir a diario en nuestras vidas. Era una alusión de lo que Pablo estaba diciendo en el libro de Romanos capítulo 12. De morir a diariamente en nuestras vidas, donde ese cordero era levantado y ese animal tenía que ser sacrificado. Y subía como un fragante aroma delante de la presencia de ¿quién? Delante del Padre. Y sabes, en aquel lugar, una vez que era tomado ese cordero era puesto sobre aquel lugar, pero la sangre del cordero era rociada sobre las esquinas. Y una vez que el sacrificio era terminado, podía pasar de esa área o de ese lugar a lavarse las manos, y después de lavarse las manos tomaba la sangre del cordero y entraba delante de la presencia del Padre, donde la sangre era rociada sobre aquel lugar. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, eso era un modelo del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento está la sangre de ¿quién? De Yeshua, el cual entró como precursor por nosotros para abrir camino donde no había camino, por medio de la obra redentora de ¿quién? De Yeshua. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, porque era una alusión del Cordero del Antiguo Testamento, que una vez que era sacrificado, el pueblo podía ser aceptado delante de la presencia del Padre. Pero ahora por medio de Yeshua, tú y yo somos aceptados delante de ¿quién? Delante del Padre. Y por eso, porque es necesaria una santidad, o la importancia de santidad en nuestras vidas, para que podamos acercarnos a Él, porque Él es porque Él es un Elohim puro. Dice Salmo capítulo 24, dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? Dice, o el monte del Adón. Dice, ¿y quién podrá estar? Dice, y fíjate, todo esto es una pregunta, son preguntas. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Fíjate, no es cualquiera. Dice, el de manos limpias y el de corazón puro. Dice, el que no ha alzado, dice, el que no ha alzado, dice, su alma, dice, a la falsedad, ni jurado con engaño. Dice, ese recibirá la bendición de Yahweh, dice, y la justicia de Elohim de su salvación. Dice, tal es la generación de los que le buscan y los que buscan su rostro, dice la palabra. Pero dice, ¿quién podrá subir delante de tu monte santo? Dice, ¿quién estará en tu lugar santo? Sino el de manos limpias y el de corazón puro. Porque dice la misma palabra, dice, ¿quién subirá hasta mano limpia? Sino el de corazón puro, dice, el de manos santas, dice, hasta el lugar santo. ¿Cuál es ese lugar santo? ¿Sabes? La palabra santo es un lugar santo, apartado, separado, lo cual proviene de la palabra Kodesh. Cuando tú y yo hablamos del lugar santo o el Espíritu Santo, estamos hablando del Ruach HaKodesh, pero cuando hablamos también de la misma manera del lugar santo, estamos hablando del lugar o de la presencia del Padre. El lugar es el lugar Kodesh, donde es apartado o separado, si tú le quieres llamar, para el mundo. Separar es algo que el Padre siempre, desde el principio de la creación, es algo que el Padre hizo, siempre separar la luz ¿de dónde? De las tinieblas. Él separó los días también de la misma manera, separó el resto de los días del día sábado y del día de reposo. Él separó el 6 días para hacer toda nuestra labor, nuestro trabajo, y el séptimo día los apartó ¿para quién? Para Él. Es un día apartado, consagrado y separado ¿para quién? Para Él, para santificarlo. ¿Sabes? Para que nuestros pensamientos nos hablen de nuestras acciones, de poder ser un pueblo apartado y separado. O sea, cuando tú y yo llegamos a ese día sábado, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo? Estamos separando y consagrando nuestras vidas para uso de ¿quién? Para el Padre. Estamos separándonos o poniéndonos en un lugar que, aparte, dice la palabra, dice que el Shabbat el hombre no fue hecho para ¿quién? Para el Shabbat, sino el Shabbat ¿para quién? Para el hombre. Porque es un día apartado y separado del resto de ¿quién? De los demás días. ¿Sabes? Hay un pensamiento en el pueblo judío que más que el pueblo judío o el pueblo hebreo de guardar el Shabbat es el que los guarda a ellos. ¿Cuántos entendamos eso? Más que nosotros guardar el Shabbat, después de decir, bueno, es que ese día guardamos el Shabbat. Pero ¿sabes? Más que nosotros guardar ese día, es el Shabbat
que nos guarda, de conmigo, a nosotros. Porque si tú y yo vemos, no me recuerdo exactamente, pero las palabras de Shabbat, que es Shin Bet Tet, que significa Shabbat, es el poder de Elohim para destruir el caos. Si tuviéramos la definición de cada palabra, podríamos entender que el Shabbat es el poder de Elohim para destruir todo caos en contra de quién, de nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros queremos tener paz y tranquilidad en medio de este día? ¿Sabes? Es un día que nos guarda y es un día que nos protege a cada uno de nosotros. Y sabes, y eso es guardarlo, no solamente es guardarlo. Podemos decir, bueno, lo guardo y lo celebro, pero dice la palabra, dice que el guardarlo es parte del ¿qué? De congregarse. Porque de lo contrario, simplemente nada más es una ceremonia, que si vemos dentro de la ceremonia, no es tan instituida dentro de la palabra, es algo que nos edifica a cada uno de nosotros tener parte de esa ceremonia. Pero si tú me preguntas o si le preguntas a alguien, pues muy probablemente te va a decir, es que eso no está dentro de la palabra. Pero es algo que tú y yo hacemos como un modelo de una transición, de poder decir hasta este día o hasta esta hora, llegamos y de esta hora en adelante marcamos una pausa y de ese día ya no hacemos ningún tipo de trabajo laboral o que es de parte de nosotros, sino que es un día apartado y separado para Él. ¿Cuántos entendemos eso? Marcamos una pauta y es una transición, lo cual nos ayuda a cada uno de nosotros para poder guardar el Shabbat. Hay muchos que ya para tales horas, ya yo he sabido, a veces me ha tocado hablar con alguno, me dice, y ya mero, y en cuánto, hermano, ya en media hora comenzamos. Y muchos de ustedes, yo sé que ya lo tienen como parte y ya lo tienen establecido a cierta hora. Pero si tú dices, es que el hermano lo guarda antes o lo celebra después, sabes, no importa si es una hora antes, si es una hora después, es algo que nos ayuda a cada uno de nosotros para poder hacer una transición y poder decir, a partir de este horario, queda toda mi labor y todo mi trabajo, y a partir de esta hora en adelante es un día consagrado y apartado, separado ¿para quién? ¿Para el cuánto estamos entendiendo eso? Un día en el que apartamos ¿para quién? Para el Padre. Bueno, entonces vemos que es un día apartado para poder apartar nuestros pensamientos, poder apartar nuestras acciones, poder apartar nuestras vidas, ¿sabes? Como una novia que es apartada y separada ¿para quién? Para el pueblo. Cuando hizo el Padre un pacto con Israel, con el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que el Padre hizo con el pueblo de Israel? Él estableció un pacto ¿con quién? Con su novia, que representaba ¿para quién? Para todo el pueblo. Pero vemos que la novia pecó y se alejó y se apartó, y ese pacto, dice la misma palabra, dice que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que había hecho con sus padres, en el cual lo estimaron ¿quién? El nada. Por eso dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 31, que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde él escribiría su ley, donde dentro de nuestros corazones, y para nosotros también representa, tú y yo venimos y representamos la novia de ¿quién? La novia del Mesías, y por lo tanto tú y yo debemos de apartarnos y separarnos para las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos eso? ¿Sabes? Sería una ironía si lo vemos en un sentido espiritual. Para nuestro entender podríamos decir, pues no tiene nada de malo el que yo coqueteo un poquito con las cosas pues estoy en las cosas de Yahweh, pero pues mi corazón jala un poquito allá hacia las cosas del mundo. Y el Padre conoce y sabe lo que hay en mi corazón, y Él sabe la lucha y la dificultad que hay en mí, y podríamos pasarlo por alto y pues decir, bueno, no tiene nada de malo. Pero ahora ponlo en un sentido físico. Nadie que se compromete con una novia y que él ha dicho, ¿sabes qué? Mi vida va a ser para amarte, para cuidarte, como dice la palabra, como dicen las Escrituras, dice como brazo frágil, como brazo tal, como dicen las Escrituras en el libro de Efesios. Y poder decir, bueno, la novia se apartó y se apartó ¿para quién? Para el novio, pero el novio fue y buscó lugar para él. Pero pues resulta que la novia no está tan segura de si él es el indicado y si no es el indicado, y pues coquetea con alguien más. Y si alguien más le da y le provee lo que ella necesita, pues se va con él. Ahí la situación ya no suena igual. Porque muchas veces lo miramos de una vida muy espiritual y decimos, bueno, es que Yahweh conoce. Si tú miras la historia del libro de Oseas, eso es lo que Oseas le dijo. ¿Sabes una cosa, Oseas? Cásate y únete con una mujer prostituta. Esa es la traducción que utiliza. Suena muy duro, pero esa es la traducción que da. O una mujer adúltera. Dice, y únete con ella. Dice, y tú le vas a proveer todo lo que ella necesita, Oseas. Pero
ella te va a ser infiel. Tú le vas a dar todo lo que ella necesita, pero ella todo lo que tú le des se lo irá y se lo gastará delante de sus amantes. Y después se entenderá y dirá, mejor me iba con el primer hombre que tenía, con el marido, porque los demás no proveyeron o no proveen para ella. Y sabes, eso era una alusión de lo que representaba el pueblo de Israel. Por eso es que el Padre le dio una carta de repudio a la infiel Israel. ¿Por qué le dio una carta de repudio? Porque le fue infiel. Porque fue infiel ante otros amantes. ¿Cuáles eran sus amantes? Otros dioses. Porque no tendrás otro Dios delante de mí, porque yo soy un Elohim celoso. Dice, y el amor es para ti, y tu amor es ¿para quién? Para mí. Mas sin embargo, dice la Escritura que se dio a otros amantes y le dio carta de repudio ¿a quién? Al infiel Israel. Y podemos dejarlo como una historia muy hermosa y de una enseñanza, pero eso es lo que sucedió precisamente con la casa de Israel, con el pueblo que se apartó, que se alejó y que abandonó sus raíces, su identidad delante del pueblo o como pueblo. Que nos fuimos en pos de otros dioses y le abandonamos a Él, que es fuente de agua viva, como dice la palabra. Dice, porque me abandonaron, dice, fuente de agua viva, dice las Escrituras. Dice, y se fueron en pos de otros dioses y de otros amantes. Eso es lo que sucedió con el pueblo. Por eso cuando tú y yo entendemos que somos apartados y separados, nuestra vida, di conmigo, mi vida es para Él y Él es para mí. Porque dice el libro de los Cantares, que el libro dice, y porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu único amado es Él. Nada de lo que hay en medio de este mundo y de lo que hay en esta tierra es tu amor. Tu amor es ¿quién? Es Él. Dice la palabra, dice, porque una cosa tengo contra ti. Te sabes, en el tiempo del fin de las asambleas, y se creen, y podemos entender, no es que hablan, sino que esas asambleas existieron en un tiempo y las tomó como un significativo o como un paralelo, si tú le quieres llamar, de lo que sucedería y de cuál sería la novia fiel y a cuáles no. Y dice, ¿sabes una cosa? Solamente tengo una cosa en contra tuya. Y dice que has probado todo y has resistido y has preservado y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Solamente tengo algo en contra tuya, que has olvidado tu primer amor. Y el libro de los Cantares dice, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Cuántos somos de Él verdaderamente? Sabes, yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón ahí donde tú estás. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, ayúdanos a entender, Padre Yahweh, esta palabra. Que tu amor, Padre Yahweh, es para mí. Porque tu palabra dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Porque no te escogimos, Padre Yahweh, nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Y mi amor, Padre Yahweh, mi vida, mis pensamientos, mis acciones, no son para nadie más, sino son para ti, mi amado. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos podemos creerlo verdaderamente en nuestros corazones? Que nuestras vidas son para Él y no para nadie más. ¿Sabes? Vamos a Juan capítulo 15. Creo que es Juan capítulo 15. ¿Sabes? Una de las cosas que tú y yo podemos entender, hay cosas que tú y yo podemos entender. Estaba lo que era una cosa que podemos mirar como dentro de los significativos o dentro de las cosas que el Padre ordenó, eran las olivas machacadas. Y que podemos mirar que eran esas olivas machacadas. Entender que Él fue golpeado. ¿Por quién? Por todos nosotros. Por nuestra iniquidad. La misma palabra dice que Él es nuestro sumo o nuestro gran sumo ¿qué? Sacerdote. El altar de sacrificio nos recuerda del sacrificio de ¿quién? De Yeshua, pero también del sacrificio que nosotros debemos de estar dispuestos a morir que a diario en nuestras vidas. Ahora, nosotros necesitamos, una de las cosas que tú y yo necesitamos entender es que tú y yo necesitamos ser refinados como el aceite o como el aceite puro. La palabra nos muestra que Él fue despreciado ¿por quién? Por los hombres y perseguido ¿por quién? Por los hombres. Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice, y serán odiados, dice, por causa de mi nombre. Dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Voltea con la persona que está te lee, somos llamados a preservar hasta el fin, hasta lo último. ¿Qué dice la palabra en Juan capítulo 15? Ahora sí creo que es Juan capítulo 15. Fíjate, vamos a leer el versículo 10. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en ¿quién? En mi amor. ¿Cuántos le amamos a Él? ¿O cuántos decimos que le amamos a Él? Porque si tú y yo le amamos a Él, si dice la palabra, porque el Padre, versículo 9, dice, porque el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Dice, permanecer en ¿quién? En mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en ¿qué? En mi amor. O sea, la única manera de poder hacer, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. De permanecer en el amor de Él, ¿es cuál? Guardando su palabra. Ahora, ¿cuántos guardamos la palabra? ¿O cuántos tratamos? Yo sé que vamos a decir, no somos perfectos y todos pecamos en muchas diferentes maneras y yo siempre lo he dicho, entre más me conozcas vas a mirar que tengo muchas fallas. Y que el Padre me ayude, ¿verdad? Que no miras todas las que tengo. Pero sabes, así es. Entre más tú conoces a alguien, tú te vas dando cuenta que esa persona es como cualquier otro. Y todos tenemos luchas en nuestras vidas y todos tenemos fallas en nuestras vidas. Y entre más nos conozcamos, ¿qué es lo que va a suceder? Entre más nos conozcamos, más nos vamos a dar cuenta que nadie de nosotros es perfecto. Porque tú me vas a conocer a mí, yo te voy a conocer a ti, tú vas a conocer a otro. Y nos vamos a dar cuenta que nadie de nosotros es perfecto. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que el amor de Él cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Lo único que yo tengo que saber es que yo te amo en el amor de Él, en el amor de Cristo. Y sabes, aunque tengas fallas, el amor de Él cubre multitud de pecados. Dice, porque si verdaderamente guardan mi palabra, dice, entonces permanecen en ¿quién? En mi amor. Dice, así como yo he guardado, dice, los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿quién? En su amor. Porque es que lo que está diciendo Yeshua, dice, porque yo guardo los mandamientos de Él, yo permanezco en el amor ¿quién? De mi Padre. Dice, ahora vamos a leer el versículo 15. Dice, si el mundo, aquí el 18, dice, si el mundo los odia, dice, saben que me han odiado a mí antes que a vosotros. Dice, y si fueras del mundo, dice, el mundo amaría ¿quién? Lo suyo. Dice, pero como no son del mundo, dice, sino que yo los escogí de entre el mundo, dice, por eso el mundo ¿quién? Los odia. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? Dice, por causa de mi nombre van a tener luchas y persecuciones. Y van a tener aflicciones, si tú le quieres llamar, ¿dónde? El medio de este mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? De estar dispuestos a tener que morir a diario ¿en quién? En nuestras vidas. Porque solamente cuando tú y yo le amamos a Él, es cuando verdaderamente podemos permanecer en ¿quién? En el amor de Él. No en las cosas de ¿quién? De este mundo. Dice, porque tampoco lo reconocerán, así como tampoco Yeshua lo reconocieron, tampoco te reconocerán a ti. Y eso es lo que estamos dispuestos a ¿qué? A hacer y a morir a diario. ¿Cuántos entendemos eso? Para que Él sea glorificado y exaltado en nuestras vidas. Y nuestro espíritu es purificado mediante las pruebas, las adversidades y las luchas, mediante las tribulaciones. Así como el olivo tenía que ser refinado, o tenía que ser, entendemos que el olivo tenía que ser ¿qué? Purificado. Y la palabra purificar significa que refinar. El olivo era extraído de esas aceitunas, era extraído de la primera prensa que se le daban al olivo, la primera presión que recibían, de ese salía el olivo virgen, si le quieres llamar de esa manera, el cual era utilizado para el aceite o para las lámparas de la menorá. Había otros dos procesos donde era pasado por medio de la madera, después de la madera era pasado por un tipo de mortero, y ese aceite ya no servía ¿para quién? Para el uso sagrado del encendido de la menorá, sino que ese aceite era extraído para otros usos o otros fines.
para la oblación de lo que eran las harinas y diferentes cosas, diferentes sacrificios que se tenían que hacer para la harina, cuando cosas tenían que ser fritas, de ese aceite que ya tenía residuos, ese aceite era preparado precisamente para eso. Pero sabes, el olivo tenía que ser refinado, tenía que ser purificado. La misma palabra nos compara a la vida de cada uno de nosotros, que somos comparados con ¿qué? Con un olivo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos olivos hay aquí? Amén. No muy convencido de, pero sí, amén. Pero sabes, si somos parte de ese olivo, la palabra nos enseña que así como ese olivo era refinado y era purificado, tú y yo somos purificados y somos refinados. ¿Qué es lo que nos purifica? Entendemos que es la sangre, pero ¿qué es lo que nos refina? ¿Qué es lo que moldea nuestras vidas, nuestros carácter? La palabra. Pero sabes, estamos dejando a un lado que es esencial, que son las luchas y las tribulaciones. Y esas luchas y esas tribulaciones que tú y yo pasamos en nuestras vidas, y muchas veces decimos, dice la Escritura, dice, por tanto alegraos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque las pruebas, ¿sabes una cosa, amado? Tienen un plan y un propósito en tu vida y en la mía. Y que muchas veces no deseamos pasar por esas luchas, por esas tribulaciones o por las cosas que nos acontecen en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, ay, Padre, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Y por qué no le pasó a mi hermano? ¿Nadie le ha dicho eso o nadie lo llegó a decir? Y sabes, ahí estamos pecando. Yo tuve que entender eso. Ya no lo digo. Para que no digan, ay, el pastor ya lo estamos conociendo. No. Ya no lo digo, pero yo lo tuve que entender cuando yo iba creciendo. Porque muchas veces decimos, ay, Padre, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no le pasó eso a mi hermano? ¿Sabes? Lo que yo estoy diciendo es que yo le estoy diciendo algo a mi hermano. El hecho de que yo diga, ay, esto me pasó a mí, pues mejor que le pase a él. Ya no estoy teniendo el mismo plan y el mismo propósito. Porque ya estoy tal vez deseando algún tipo de mal o que calamidad ¿a quién? A mi hermano. Pero cuando vienen las luchas y las tribulaciones, esas cosas nos purifican y refinan nuestro carácter. ¿Sabes? El congregarte refina tu carácter. Muchas veces decimos, ay, bueno, es que ¿qué propósito tiene el congregarme? Mejor, dice la misma palabra, dice que en el final de los tiempos, dice, habría hombres amadores de sí mismos, dice, calumniadores, arrogantes, dice, con apariencia de amar a Elohim, dice, pero serían amadores de sus propios placeres y de sus propias cosas. Tendrían apariencia. Dice, y acumularían maestros para sí mismos, ¿sabes? Para los tiempos antiguos, yo no sé de qué manera podría haber sido acumular maestros en los tiempos antiguos. Porque cada uno pertenecía a una yeshiva, a un lugar, y tú eras mi maestro, y el maestro era mío, y hay una controversia cuando tú miras, unos decían, bueno, es que yo soy de Pablo, y es que yo soy de Apolos, y había un conflicto, y decían, bueno, es que yo soy de este, y este, o sea, y podrías decir, pero cada uno pertenecía a un lugar. Pero no era la manera como hoy en día en el que tú vas a internet y tú buscas de un lugar y vas y buscas. No estoy diciendo, y no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que no busques información. El punto es que muchas veces la gente anda de un lugar a otro lugar, busca de aquí, busca de allá, y ya me gustó lo que aquí me hablaron, aquí me quedo, ya no me gustó lo que aquí me hablaron, y me voy a otro lugar, y donde estoy contento, donde estoy satisfecho, lo que yo quiero escuchar y lo que yo quiero oír, eso es lo que la palabra dice. Dice, y tendrían comezón de escuchar y de oír lo que ellos quieren. Y cuando tú vienes y venimos dentro de la palabra, dice la palabra, dice que eso sería en el final de ¿quién? De los tiempos. Ahora, cuando tú y yo venimos y entender el plan y el propósito del Padre, o sea, el congregarnos y el asistir a un lugar, eso moldea mi vida, eso moldea mi carácter. Eso nos refina, eso nos purifica. ¿En qué manera? Porque, sabes, dentro de la iglesia, tal vez aquí todos ahorita nos conocemos, pero cuando a veces tú vas a una iglesia, a una congregación, etcétera, tal vez ahí vas a encontrar personas que son como una Ana y Penina, ¿verdad? En la que uno le decía, mira, yo tengo esto, yo tengo el otro, y tú no tienes nada.
Eso es lo que decía Ana y Penina. Uno le decía, mira, todos los hijos que yo y tú no tienes ninguno. Pero sabes, eso era una lija y eso moldeó la vida de una de ellas. Y el congregarnos muchas veces es lo mismo. Porque dentro de congregarnos tenemos que tener roces con aquellas personas que tal vez no simpatizas tanto, pero eso también moldea y purifica nuestras vidas y nuestro carácter, nos refina. Y eso es parte del proceso. Vamos a... se me fue, les iba a dar una cita. Salmo 66, versículo, vamos a leer versículo 10. Dice, porque tú nos has probado, oh Elohim, dice, nos has refinado como se refina ¿qué? La plata. ¿Cómo se refina la plata? La plata es metida a un horno de fuego y una vez que es metida a ese horno de fuego, arriba salen todo lo que es las imperfecciones. Y una vez que es fundido, todo lo que no es lo bueno de la plata, toda la imperfección de la plata, queda donde? Arriba, y eso lo quieres quitar. Y lo que queda es lo que queda purificado y refinado. Y dice la palabra, dice, porque tú, Yahweh, ¿qué dice la palabra? Nos has probado, o Elohim dice, y nos has refinado como se refina ¿qué? La plata. Y esa es la misma manera cuando tú y yo somos purificados. 1 de Pedro capítulo 1. Se me viene otra cita. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, dice que perece, dice, aunque probada por el fuego sea hallada, dice que resulta en alabanza, gloria y honor en una relación con Yeshua HaMashiach. En medio de las pruebas y en nuestras adversidades, tú y yo somos probados. Pero dice, para que la prueba de nuestra fe, dice, más preciosa que el oro que perece, dice, aunque probado por fuego, sea hallado y resultado en ¿quién? En alabanza. ¿Qué es lo que tuyo dice la palabra? Dice, alegraos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Tú te puedes imaginar a Pablo y a Silas en medio de la cárcel? Encarcelados, puestos prisioneros, y una vez que fueron encarcelados y puestos prisioneros, ¿qué es lo que hacían? Ay, Padre, ¿por qué no pescaron a los otros apóstoles? No sé qué otro pensamiento se me puede venir, ¿verdad? No sé por qué. Pues si todos servíamos, ¿verdad? ¿Por qué no pues metieron a otro y no me metieron a mí? Pero ¿sabes? Para que la prueba de vuestra fe sea hallada ¿en qué? En alabanza. ¿Y qué es lo que hicieron Pablo y Silas? Mientras estaban presos, no cesaban de cantar y de alabar ¿a quién? Al Padre. Y tú podías decir, bueno, ¿y esos hombres qué tienen? Pero ellos sabían que estaban siendo probados y refinados. Y estaban siendo purificados como se prueba que la plata. Nuestra vida y nuestro carácter también tiene que ser probado. En medio de las luchas y de las adversidades. O sabes una cosa, o nos quejamos o le damos gracias al Padre y decimos, sabes una cosa, Padre, no entiendo lo que yo estoy pasando. ¿Qué es lo que tú me quieras mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieras enseñar? ¿Hacia dónde tú me quieres llevar? ¿Hacia dónde tú me quieres dirigir? Pero ¿sabes una cosa? En lugar de quejarme y levantar mi mano y mi puño delante de ti, yo te voy a alabar y yo te voy a glorificar. Y voy a darte gracias, porque aunque no entiendo lo que tú estás haciendo, tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. Y si yo he decidido amarte a ti y poner mi amor en ti, yo sé que el resultado de algo, al final de algo, saldrá algo bueno, porque tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que te aman. O sea, ¿cuántos no pasamos luchas? Muchos. Y vamos a pasar. Porque dice la misma palabra en el libro de los Hechos, dice que es necesario, dice que a través de las diversas pruebas tengamos entrada al reino de los cielos. O sea, si queremos entrar al reino de los cielos, pues si no sabíamos, les tenemos noticias. La única manera que podemos entrar es por pruebas. Y tú dices, ay pastor, voy a hacer pruebas. ¿Sabes, amado? Las luchas ya las estamos viviendo. Las aflicciones ya las estamos viviendo. Pero dice la palabra, dice que aquel que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer al final de todo? Di conmigo, preservar hasta el fin y ser salvos. Dice que corramos la carrera que tenemos hacia adelante,
de tal manera que podemos alcanzar el premio, decía Pablo. Dice, ciertamente, dice, aquel que corre para algo se prepara y se capacita. Dice, corramos de tal manera que podamos alcanzar el premio del supremo llamamiento. Y sabes, todos, cada uno de nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros tenemos una carrera hacia adelante. Habrá obstáculos, dificultades, pero sabes una cosa, si preservamos hasta el fin, alcanzaremos ese premio. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén. El Padre ponía mientras estamos ahí, muchas cosas el Padre habló en la alabanza, pero dentro de una de ellas, sabes, la semana pasada mirábamos acerca del tabernáculo, de lo que era la menorá, cómo tenía que ser formada la menorá. Y sabes, una de las cosas que el Padre me mostraba es, la menorá es un simbolismo ¿de quién? De Yeshua. La lámpara de 7 brazos, los 7 espíritus, muchos significados que tú y yo podemos encontrarle. Pero Yeshua dijo, yo soy la luz y ustedes son la luz. Sabes, una de las cosas que se hacían dentro del tabernáculo era considerada dentro de las escrituras, o parte, déjame te lo leo aquí. Éxodo capítulo 27, perdón. Dice, mandarás a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro de las olivas machacadas, dice, para el alumbrado. Dice, para que la lámpara arda. Fíjate, no dice las lámparas. Dice, para que la lámpara arda continuamente, dice, en la tienda de reunión, dice, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos, dice, la mantendrán en orden delante de Yahweh, dice, desde la tarde hasta la mañana, y será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. ¿Sabes? Cuando dice la palabra, dice que era continuamente, ¿sabes? No significaba que era todo el tiempo, no eran las 24 horas. Yo miraba y, ¿sabes? No eran las 24 horas. Y estudiando un poquito, no eran las 24 horas, era el sacrificio que se hacía durante la única manera que se encendía esa lámpara del alumbrado, era el sacrificio de la tarde. Pero era un sacrificio continuo. O sea, diariamente, a las mismas horas, a la misma hora tenía que ser presentado ese sacrificio cuando era sacrificado el cordero. Y ese cordero era sacrificado, y ese era todos los días a la misma hora. ¿Sabes? Cuando Yeshua murió, ese era el mismo sacrificio que se presentaba a la hora de la tarde. Cuando Yeshua vino y expiró y murió por ¿quién? Por todos nosotros. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra, dice, para que esté de continuo, dice, alumbrando hacia un lado. ¿Sabes? Era considerado como una lámpara, la lámpara que estaba más hacia el lado oeste, donde estaba la cortina de los panes, hacia el lugar santo, alumbrando. ¿Sabes? Esa se debía de mantener constantemente encendida. Y se piensa que hasta los tiempos de Yeshua, del año 31, después de la Edad Común, hasta el año 70, que vino por medio del general Tito, que vino y fue derrumbado el templo, ¿sabes? Los mismos sacrificios se seguían haciendo, pero había algo que sucedía en aquel lugar. Número 1, cuando ponían un cordón sobre el animal que iba a ser sacrificado, antes de que Yeshua muriera, había un simbolismo que ese animal se ponía en color blanco, donde los pecados del pueblo eran perdonados. Pero de una vez que Yeshua murió en aquel día, se seguían haciendo los mismos sacrificios, pero ¿sabes? Ese cordón de color rojo nunca más se volvió a convertir en blanco, porque algo había pasado y algo había sucedido, que Yeshua había sido precursor, que donde no había camino, ahora había un camino. ¿Para quién? Para todos nosotros, dándonos a entender que el mayor sacrificio ya había sido hecho, que era por medio de quién, por medio de Yeshua, y que esa lámpara que debía de estar permanecida en el lugar santo en todo tiempo, nos habla de la presencia de quién, de Yeshua en medio de aquel lugar. Y nosotros venimos a entender, y el Padre lo pone en mi corazón, si nosotros somos templo del Ruach HaKodesh, cada uno de nosotros debemos de buscar que la presencia o que la luz de Yeshua no se apague en nuestros templos, porque dice la palabra, continuamente deberá estar encendida esa lámpara dentro del templo. Pero era su modelo ahora de las cosas venideras. Ahora dice Pablo, dice, no saben que vuestros templos
son templos del Ruach HaKodesh. Y si nuestros templos son templos del Ruach HaKodesh, tenemos que cuidar que la luz que representa a Yeshua no se apague en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos, por enseñarnos, Padre Yahweh, tu palabra. Gracias por mostrarnos, Padre Yahweh, el camino. Tu palabra dice que ahora tenemos acceso, Padre Yahweh, delante de tu trono por medio de la sangre de Yeshua. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que es por tu sangre que hemos sido lavados, que hemos sido glorificados, que hemos sido apartados, santificados para ti. Pero de que de la misma manera que hemos sido santificados y apartados para ti, tu palabra dice, Padre Yahweh, que tú eres un Elohim celoso y que tú no compartes tu gloria con nadie, que nuestras vidas, que nuestros corazones son para ti, porque tu palabra dice que nosotros somos tuyos y tú eres nuestro. Padre Yahweh, como dice el libro de los Cantares, que nuestro único amor y que nuestro único deleite debe de ser en ti, Padre. Ayúdanos que nuestras vidas sean deleitadas en ti, donde tú seas nuestro deleite, que nuestras vidas podamos ser encontrados, Padre Yahweh, nuestro deleite en ti, que aquellas cosas que necesitamos puedan ser suplidas, Padre Yahweh, por medio de ti, porque tu palabra dice que tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Que la única, Padre Yahweh, necesidad que tenemos en esta vida como seres humanos eres tú, porque tú eres aquel que lo llena todo y en todo en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu enseñanza, por tu instrucción en esta hora. Gracias por apartarnos, por purificarnos, por entender, Padre Yahweh, que las pruebas, que las luchas, que las aflicciones, Padre Yahweh, nos purifican, pero que también refinan nuestro carácter. Y tu palabra dice que aquel que se persevera, Padre Yahweh, hasta el final, verdaderamente será salvo. Ayúdanos a perseverar en cada una de las cosas, en cada circunstancia que puedan sobrevenir en nuestras vidas, que podamos ser fieles a ti, Padre Yahweh, en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. Ya ahí donde estamos, Padre Yahweh, levantamos y extendemos nuestras manos delante de ti, Padre Yahweh, en señal de rendición en esta hora. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga, que nos lleves en paz y quien nos lleve en shalom. Padre Yahweh, bendice la obra de cada uno de tus hijos, y que de donde ellos pongan sus manos sea de bendición y de prosperidad. Que seas tú abriendo las ventanas, Padre Yahweh, de los cielos, y que seas derramando bendición sobre ellos hasta que sobre y abunde. Padre, gracias por tu provisión en todo tiempo, y levantamos y extendamos nuestras manos delante de ti, pidiendo que tú nos bendigas en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja, bijuneja, Yisal Yahweh panabeleja, beyasem leja shalom, beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.